avanzada. Entonces, vamos a ver. El elemento que más vamos a utilizar en todas las clases que vienen por delante es el carbono. El carbono, lo pongo aquí. El carbono tiene para formar 4 enlaces con cualquier elemento. 1, 2, 3 y 4 enlaces. En cada uno de esos enlaces puede tener un hidrógeno, pero también puede... ¿Me están hablando? Okay. Pero también puede formar dobles enlaces o triples enlaces. Para formar los dobles o triples enlaces, si tuviésemos el hidrógeno aquí, un hidrógeno aquí, y otro hidrógeno aquí, para formar estos dobles enlaces, ¿qué pasaría? Tendría que perder uno de estos hidrógenos, borramos este de aquí, y se forma de nuevo un doble enlace. Y se forma el doble enlace. Ahora, siempre el carbono tiene cuatro enlaces o 4 uniones. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. 1, 2, 3 y 4. Eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Qué otra función vamos a ver al menos el día de hoy? Vamos a ver la función aldehído y la función cetona. ¿Las conocen esas dos funciones? ¿No las conocen? Las recordamos. ¿Opiniones? Recordamos, perfecto. Vamos a recordar. La función aldehído y la función cetona, ambos tienen el mismo grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? El grupo funcional son los mismos elementos presentes. Por ejemplo, cuando hemos hecho la clase anterior, compuestos fenólicos, teníamos el grupo funcional, que eran los grupos hidroxilo. Ahora, nuestro grupo funcional es el grupo carbonilo. ¿Cuál es este grupo carbonilo? Es este. Vale. Borrar. ¿Cuál es el grupo funcional? Nuestro grupo funcional es este. El grupo CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero este grupo funcional se encuentra distribuido de diversas formas. ¿Cómo se encuentra distribuido? ¿Cómo lo diferencio de que sea un aldehído y una cetona? A ver, vamos a hacer esto. Carbono, otro carbono. Si yo pongo mi grupo funcional al medio, ay, ¿qué hice? A ver, vamos de nuevo. Si yo pongo mi grupo funcional al medio, ¿qué pasa? Puedo poner un hidrógeno aquí
o ya no lo podría poner? ¿Comentarios? No entiendo muy bien, Miss. A ver, ¿qué no entienden? Para poderlo repetir. ¿Qué repito, chicos? ¿Todo? ¿Solamente el grupo funcional? ¿Qué parte es lo que no me han entendido? ¿Todo podría repetir, Miss, por favor? Ya. A ver, empezamos con que los carbonos, no voy a borrar porque me resulta un poco difícil utilizar esta pizarra. No sé si han dado cuenta, pero no la domino muy bien. Todos los carbonos tienen que tener 4 enlaces. Siempre tienen que tener sus 4 brazos ocupados. Por ejemplo, en este de aquí, tengo mis 4 bracitos ocupados. Acá tendría un hidrógeno. Acá tengo otro hidrógeno. Y acá otro hidrógeno. Entonces tengo 1, 2, 3. Y el cuarto brazo lo tiene ocupado uniéndose a otro carbono, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí, Miss. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero formar un doble enlace? Entonces tiene que ir un hidrógeno, obviamente. Lo vamos a borrar ahí. Ahí se me fue. Para formar un doble enlace, se me va un hidrógeno, y yo formo el doble enlace aquí. Y queda así, ¿correcto? Contemos los bracitos de los dos carbonos. 1, 2, 3 y 4 para este carbono. 1, 2, 3 y 4 para este carbono. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora, grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Grupos funcionales es el mismo grupo que se va a repetir demostrando una función determinada. Por ejemplo, cuando hemos hecho compuestos fenólicos, teníamos el OH que se repetía y se repetía permanentemente, ¿correcto? Sí. Ok. Ahora, vamos a hacer el grupo carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? El grupo carbonilo lo vamos a tener presente toda la clase de hoy. ¿Cuál es el grupo carbonilo? El grupo carbonilo es el que voy a escribir. Es este grupo. Este grupo se encuentra presente en las funciones aldehído y en las funciones cetona. Pero si yo digo así, ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entonces, Miss? ¿Cómo diferencio un aldehído de una cetona? Si los dos tienen el mismo grupo carbonilo. La diferencia se radica en qué. Vamos a ver en qué radica la diferencia. Si yo pongo un carbono, otro carbono, tengo mis hidrógenos, y acá ay, quiero borrar. Y acá pongo el O. ¿Qué pasa? Sigo teniendo mi grupo carbonilo, pero lo tengo al medio ahora. Y todos mis carbonos tienen sus 4 bracitos ocupados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Todos tienen los 4 bracitos ocupados. Pero este grupo carbonilo lo he puesto al medio. ¿Sí? ¿No entendimos esto? No lo entendimos. Sí, todos lo entendieron.
Porque si no me entienden esto, no vamos a entender lo de más adelante. Ahí donde está el hidrógeno, Miss. Ok. ¿Dónde está el hidrógeno? Este grupo CHO está en resumido. Y si yo lo escribo de otra manera, este grupo carbonilo, lo voy a escribir de otra forma. Y si yo lo escribo así, C, O, H, y acá el resto de la cadena, ¿no sería lo mismo? Esta parte de aquí, ¿no sería igual que este de aquí? ¿Todos están de acuerdo con que es lo mismo? Miss, o sea, para que sea carbonilo solo necesita estar la C, el carbono y el oxígeno nada más. Para que sea carbonilo tiene que estar el carbono unido a un oxígeno con un doble enlace. Si es que necesita que le sobre un bracito, tenemos que ponerle algo en ese bracito, no se va a quedar un bracito suelto, ni hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un hidrógeno. El hidrógeno es cuando nos sobra un bracito, pero si no nos sobra un bracito, no lo usamos. Por eso les digo. Ah, ya, Miss. Ahora, entonces, aquí me han contestado. ¿Qué hay tarea para mañana? No, no tenemos tarea. Vamos a borrar. Entonces, estamos de acuerdo en que este es el grupo carbonilo, ¿verdad? Pero como yo lo he puesto al medio y no tiene un hidrógeno y no termina en la cadena, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una cetona. Pero ¿qué pasa? Y si yo lo cambio y lo pongo acá, un doble enlace, un oxígeno, tengo que borrar. Y lo pongo ahí, ¿qué pasaría? ¿Sería igual a la molécula anterior? ¿Tendría el mismo grupo carbonilo que teníamos antes? ¿Qué opinan? ¿Por qué crees que no, Nélida? Si hemos dicho como premisa que para que haya el grupo carbonilo, tiene que estar el carbono unido con un doble enlace a un oxígeno. En esta parte de acá lo tengo unido con un oxígeno. A ver, vamos a borrar y lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? ¿Quién me está escribiendo? Sí. Perfecto. La otra. Ya. Acá hay dos estructuras. Las tenemos claras. A ver, vamos a hacer una raya para dividir. ¿Las dos tienen un grupo carbonilo o no tienen un grupo carbonilo las dos? Sí. Sí, pero la tienen en diferentes posiciones. Ahora, ¿quién me está escribiendo? Sí, Miss. Sí, sigue siendo el mismo grupo carbonilo. Sí, sigue siendo el mismo grupo carbonilo. Porque Sí, porque el la carbono está unido a un premisa doble enlace. dice que el oxígeno debe estar unido por un doble enlace a un carbono. Y si hubiese necesidad para completar el cuarto enlace, ese carbono debe unirse a un hidrógeno. Entonces, en ambos casos, nuestro carbono tiene sus 4 bracitos ocupados. Tenemos, en este caso, 1, 2, 3 y 4 bracitos, los 4 están ocupados. Y en este caso,
1, 2, 3 y 4 bracitos ocupados, correcto. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos moléculas que hemos puesto? La molécula A, digamos que es esta, lo tiene al medio, y la molécula B lo tiene a un extremo. Si lo tiene a un medio, como en este caso, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una cetona. Y si está así como está, a un extremo, vendría a ser un aldehído. ¿Todos estamos de acuerdo con esa parte? Sí, Miss. No se están enredando, todos me han entendido. A ver, ¿quién me está poniendo? Perfecto, todos me han entendido. Vamos a borrar. Ya, ¿qué más tengo apuntado por ahí? Ya. Ahora voy a regresar a las imágenes porque lo que quiero que me entiendan, necesito que me vean. Isómeros. ¿Qué son isómeros? ¿Alguna idea, alguien? Nadie. Perfecto. Y si yo digo, mis dos manos son isómeras, ¿por qué serían isómeras? Porque están compuestos por los mismos elementos. Perfecto. Mis dos manos. Yulber, ¿no? ¿Quién me ha dicho eso? Flor Ochoa. Flor Ochoa. A ver, vamos a apuntar. Están compuestos con los mismos elementos. Cada mano tiene 5 dedos, 5 uñas, 2 articulaciones en cada dedo. Tienen los mismos elementos. Entonces son isómeros porque tienen los mismos elementos. Pero su ubicación es diferente. ¿Por qué? Porque si yo digo, mi mano derecha, mi dedo pulgar, está a la izquierda, pero en mi mano izquierda, mi dedo pulgar está hacia la derecha. La ubicación de estos elementos está en diferentes posiciones. Eso es lo que varía en los isómeros. ¿Todos estamos de acuerdo con esa premisa? Esperemos que sí. Sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuál es el grupo carboxilo? Mucha, cerra la pizarra antes de tiempo. Vamos a ver. ¿Cuál es el grupo carboxilo? ¿Alguna idea, alguien? ¿O nadie? Ya lo hemos visto al grupo carboxilo. ¿A qué se refiere, Miss? Por ejemplo, cuando estábamos viendo compuestos fenólicos, dijimos que su grupo funcional era el grupo hidroxilo, que era el OH. Sí. Ahora, quiero saber si alguien conoce el grupo carboxilo. Nadie. Ya. No hay problema. El grupo carboxilo, también ya lo hemos visto. Es este, a ver, alguien me está contestando. Exacto, Yeltsin. Guamaní es el grupo Yeltsin. No, no Dora, no es ese. El grupo carboxilo es este de aquí, que lo voy a escribir. C-O-O-H. ¿Se acuerdan cuando hemos visto ácidos fenólicos? Exacto, Vanilis. Ese es el grupo carboxilo. Cuando hemos visto ácidos fenólicos, los ácidos fenólicos tenían el grupo hidroxilo, además el grupo carboxilo, que era este de acá. ¿Se acuerdan? Sí, Miss. Correcto. El día de hoy vamos a ver también estos grupos funcionales. Lo que quiero es que recuerden. ¿Cuál es este grupo? El carboxilo. Y si yo pongo este de acá, ¿qué grupo es? Carbonilo. Carbonilo. ¿Quién me dijo? Vanilis Gutiérrez, Miss. Vanilis. Vanilis. Correcto.
¿Alguna duda con lo que acabamos de ver en pizarra? ¿O todo está claro? Sí, Miss. Todo está claro. Me paso a las diapositivas. Una pregunta. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo carbonilo y el grupo carboxilo? Estructuralmente es un oxígeno más. Ahora, este grupo carboxilo no lo podemos tener al medio. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Si yo pongo... Tengo un carbono acá, otro carbono acá, y otro carbono acá. Hemos dicho que siempre un oxígeno tiene que ir con un doble enlace. ¿Con qué pondría este grupo OH? Ya no me quedan bracitos. Entonces, siempre este grupo carboxilo siempre queda al medio. Devorada. ¿Qué función nos indica? Una función ácida. O sea, siempre que veamos el grupo carboxilo, nos va a decir que tenemos presente a un ácido. ¿Qué estoy haciendo? Acá es, o no. Un truco, como quien dice, para identificar, es que siempre vamos a ver un ácido benzoico, un ácido cítrico, siempre va a venir esta parte de acá. Y siempre es al final de la cadena, ya sea una cadena o una estructura aromática, pero siempre es al final. ¿Sí? Sí, Miss. Perfecto. Con esto entendido, ¿podemos irnos a las diapositivas? ¿Estamos todos claros? Sí. Ya. Quiero que apunten esto del grupo carbonilo y el grupo carboxilo, porque eso no lo he puesto en diapositivas. Y es importante que lo tengan claro. En el carbonilo, cuándo es aldehído y cuándo es cetona, porque eso lo vamos a ver, ahorita que vamos a hacer las diapositivas, lo vamos a ver hacia adelante. ¿Lo han apuntado o solamente me han prestado atención? Apuntado, Miss. Perfecto. Ya, a ver. Les voy a dictar el truco. Si es carbonilo, o sea, el grupo CHO, puede estar al medio o al final de la molécula. Si está al final, siempre es un aldehído. Si está al medio, va a ser una cetona. El oxígeno en el grupo CHO está unido con un doble enlace. Esa es una característica importante. Otro dato importante es que el carbono solo tiene 4 bracitos para agarrar elementos. No tiene ni más ni menos, solamente tiene 4. Entonces, con esos 4, tiene que ver qué agarra. Puede agarrar con 2 bracitos otro elemento, como en el oxígeno, por ejemplo, del grupo carbonilo, que lo agarra al oxígeno con 2 bracitos, al hacer el doble enlace. Pero siempre tiene que tener sus 4 bracitos para agarrar un elemento. Y el grupo carboxilo siempre está al final de la molécula, nos indica la presencia de un ácido y tiene a un oxígeno agarrado con un doble enlace y a la molécula hidroxilo con un solo enlace. ¿Todos apuntamos? Miss, una vez más, por favor, repita. ¿Ya todo o qué? A ver, vamos a repetir Sí, todo. Cuando es un grupo carbonilo, es este de acá, el grupo CHO, si está al final de la molécula, como en este caso, sin esto de acá vamos a ver. Como en este caso, ¿qué es?
Es un aldehído. ¿Por qué? Porque se encuentra al final de la molécula y cumple con lo que dice la norma. Está unido a un carbono con doble enlace con un oxígeno. Está al final de la molécula. ¿Todos de acuerdo? Ahora, si fuese una cetona, ¿cómo sería? Que no sería acá, sino acá. Con un doble enlace, unido a un oxígeno, al medio de la molécula. Eso es lo que nos indica el grupo. Me están escribiendo. Al medio, exacto, Yulber. Entonces, carbonilo, al final de la molécula, aldehído. Carbonilo, al medio de la molécula, cetona. El carbono siempre tiene que tener sus 4 bracitos ocupados. Con hidrógeno generalmente o con cualquier otro elemento. Siempre se cumple esa regla. Acá, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. En este de acá, 1, 2, 3 y 4. Acá tenemos los hidrógenos. No los pongo porque me resulta un poco difícil escribir en esta pizarra, pero cuando dejo los palitos se supone que son hidrógenos. ¿Qué más? A ver, el grupo carboxilo, el grupo funcional carboxilo. ¿Cuál es su característica del grupo carboxilo? Tiene que estar al final de la molécula. ¿Qué otra característica debe tener? Unido con un doble enlace a un oxígeno. Ya lo unimos a un doble enlace con un oxígeno. Y a un grupo hidroxilo con un enlace simple. Cumple la característica de la molécula, doble enlace a un oxígeno al final de la molécula, al final. Con un enlace simple a un grupo hidroxilo también lo cumple, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Me hice una pregunta. A ver, Así como está al final, ¿también se llama aldehído? esta de acá, la que acabo de escribir. Sí, sí, sí. Pero ojo, ¿a qué se parece? ¿A esta de acá o a esta de acá? A la CO8. ¿A cuál? ¿A esta? A la otra. A esta. Sí. Entonces, ¿qué es? Carboxilo. Carboxilo. Entonces, ¿qué vendría a ser? Un ácido, como tiene 3 carbonos, es un ácido propanoico. No nos interesa nomenclatura, solamente quiero que aprendan en este momento a diferenciar los grupos funcionales. Este grupo funcional es este de acá. Como lo que teníamos antes era este. En este momento el que tenemos en la pizarra es el grupo carboxilo. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Podemos avanzar? Entendido, Miss. Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Todos ya hemos entendido todo. Perfecto. Entonces nos vamos a las diapositivas. Están las diapositivas. Nos quedamos en esta diapositiva la semana pasada, ¿se acuerdan? En la clasificación de los compuestos con flavonoides. Los flavonoides, ¿qué grupos hay dentro de los compuestos con flavonoides? Teníamos... Miss, no aparece la diapositiva. Ay, verdad, no he compartido pantalla con ustedes. Espérenme un segundo. Ahora sí. Sí. ¿Quién me está escribiendo? También puede ser un carboxilo si tiene un OH. Ojo, puede ser un carboxilo. ¿Por qué? Porque además del OH, en el carbono final tenía un doble enlace con un O, correcto. Digamos. En esta nos quedamos la semana pasada. ¿Qué subgrupos contienen los flavonoides? Las chalconas, los flavonoles, los flavonoles, las flavonas, las flavanoles, las flavononas,
las antocianinas, auronas, isoflavonas, flovaxenos, etc. Ahora vamos a ver los más importantes. ¿Y qué más vamos a ver? ¿Cómo se sintetizan estos importantes? Primero, las chalconas. ¿Qué es esta estructura que teníamos acá? ¿Se acuerdan de esa estructura? La vimos la semana pasada. No, De los flavonoides, de los flavonoides. ¿Quién fue, por favor? Caterina Zavala. Catherine Zavala. Perfecto. Ya. Esta es la estructura base de los flavonoides. ¿Cómo enumerábamos los anillos? Este es el anillo A, el anillo B y el anillo C. No iban en orden, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué se diferencia las chalconas de los flavonoides en general? A ver, miren las dos estructuras. ¿Cuál es la diferencia? Un anillo Mi- aromático completo. Tiene anillos aromáticos más que otro. No, La chalcona tiene su estructura aromática incompleta. exacto. El anillo C no está cerrado, lo tiene abierto. Esa es la característica principal. Entonces, si yo pongo en el examen la chalcona en su estructura presenta 3 anillos aromáticos cerrados, ¿qué deberían contestarme? Falso. Falso, porque Falso. no, hablar, la tiene abierta. Por eso le he puesto un círculo a la acá, para que se den cuenta. Ahora, ¿cuál es la función de la chalcona? ¿Por qué es tan importante? Porque ayuda a la polinización de las plantas. ¿Y por qué ayuda? Porque estas chalconas le dan colores a las plantas. Y esos colores van a atraer a los insectos que ayudan a la polinización. ¿Sí? Por eso es importante. Ahora, ¿cómo se sintetizan las chalconas? Por una condensación de Claisen-Smith. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos estos dos elementos. Este, ya le he puesto que es un aldehído. ¿Y este qué es? ¿Alguien? Miss, ¿Una ¿cómo se acetona, Miss? cortó? A ver, una sola persona, por favor. No se me enreden todos a la vez. ¿No es una acetona? ¿Y quién fue? Julber. Y yo Yulber. ¿Por qué? ¿Por qué es una acetona, Yulber? dije primero una acetona. Porque está en el medio el átomo, el O. Exacto, porque está en el medio. ¿Quién Sí. era una acetona? ¿Cómo? ¿Quién más me dijo que era una acetona? Es lo que estoy preguntando. Yo, Miss ¿Quién eres? Rosa Gamero. A ver, ¿dónde Rosa estás? Gamero, Miss. Sí, ya te vi, ya te vi. Te la estoy poniendo en mi lista, por eso es que me demoro un poco. A ver, he visto que me están hablando por el chat. También puede ser un carboxilo. Ah, no, eso ya es otra cosa, ya. Ya. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo sucede la condensación Claisen-Smith? Dice, es la reacción entre un aldehído aromático. Tenemos un aldehído aromático, porque está al final el grupo carbonilo, ¿cierto? Y una acetona, acá la tenemos a la acetona. ¿Y por qué estamos empleando un aldehído aromático? Porque ya que al no tener hidrógenos en la posición alfa respecto al carbonilo, ¿cuál es la posición alfa respecto al carbonilo? ¿Alguna idea? No. Si yo tuviese que enumerar, no en números, si tuviese que enumerar primero en números ya, del grupo funcional más importante, ahí se empieza a enumerar. Entonces, este vendría a ser el grupo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como no quiero enumerar en números y voy a usar letras griegas,
alfa, el número 1, beta, gamma, delta, teta y eta. Entonces dice la norma, ya que el aldehído aromático, al no tener hidrógenos en la posición alfa respecto al carbonilo, o sea, acá no tenemos ningún hidrógeno. ¿Por qué? Hemos dicho que los carbonos, ¿cuántos bracitos tienen para ocupar? 4. 2, 3, 4. No tiene para usar un hidrógeno. Entonces no tiene un hidrógeno en posición alfa. No puede dar lugar a una autocondensación, o sea, no se puede condensar el mismo, no se puede juntar el mismo. Se va a juntar con la cetona, ¿y qué vamos a obtener? Vamos a obtener una cetona alfa o beta insaturada. Igual, la misma historia, del grupo principal, que vendría a ser este de acá, que es el grupo carbonilo, empezamos a contar. Alfa, beta. ¿Y por qué dice que está insaturada? Insaturada se refiere a que tiene dobles enlaces, que no todos sus bracitos están ocupados, sino que hay un bracito que está agarrando el mismo elemento. A eso se refiere con insaturación. Lo cual podría volver a reaccionar con el aldehído. Por ese caso, la selectividad del catalizador vuelve a ser tan importante como su capacidad de conversión. ¿Nos conviene que vuelva a reaccionar esta molécula, esta segunda molécula que hemos formado? No. No queremos que se autocondense. Queremos que ahí nomás quede. Entonces vamos a usar un catalizador o una enzima que sea específica para que termine la reacción ahí. En este caso, vamos a usar el dioxano seco. ¿Entendieron la reacción? ¿O la explico en una forma más sencilla? Sí, Miss. Perdí en la tercera molécula. ¿Sí la entendieron o no la entendieron? No, Miss. Bien. Vamos a agarrar un aldehído aromático. ¿Qué quiere decir un aldehído aromático? Un aldehído que tiene un ciclo. Tenemos al aldehído ciclado. Y lo vamos a juntar con una acetona. Puede ser una acetona aromática o puede ser una acetona normal. Pero como queremos formar dos anillos aromáticos, nos conviene usar una acetona aromática. Como queremos que solamente esta reacción haga un paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una enzima o catalizador específico para que no siga la reacción, solamente llegue a la primera etapa de la reacción. ¿Se acuerdan cuando vimos en compuestos en compuestos fenólicos, la tirosina y la fenilalanina se autorregulaban? Sí, Miss. Sí. Ya. Es la misma historia acá. Este compuesto no se va a autorregular, pero la enzima que vamos a usar, el catalizador que vamos a utilizar, va a evitar que se siga formando cosas. Entonces, es muy importante el uso del catalizador en este caso. El catalizador que estamos utilizando es el dioxano. Al utilizar el dioxano solamente vamos a obtener un producto. ¿Qué producto es el que vamos a obtener? Es una acetona, pero no una acetona cualquiera, porque no nos interesa tener una acetona cualquiera. Nos va a dar una acetona que puede estar alfa o beta insaturada. ¿Qué quiere decir que está insaturada? Quiere decir que tiene un doble enlace. Pero ese doble enlace, ¿en dónde estaría ocupado? Ese doble enlace está en una posición alfa o beta. ¿Y en posición alfa o beta con respecto a qué? Con respecto al grupo principal. Y en este caso, nuestro grupo principal vendría a ser nuestro grupo carbonilo. Entonces, si acá está el grupo carbonilo, esta es la posición alfa. Y esta vendría a ser la posición beta. Se cumple la norma. Ahora sí me entendieron. Sí. Ahora, esta molécula de acá
se parece, a ver, vamos a traer esta de acá. Se parece a esta de acá. Y si yo le doy la vuelta, se parece, esta de acá se parece a esta de acá. Sí. Al hacer esta reacción, no obtenemos ya una chalcona. Sí, Miss. Entonces, ¿quedó claro cómo la obtenemos la chalcona? Sí. Ya. Voy a dejar esto acá para que se den cuenta. Aunque creo que ya he colgado estas diapositivas, pero bueno. A ver, ¿qué me están hablando? ¿Quieren que repita? Sí, Miss. Ojo que hoy día estamos un poco apurados porque si termino puedo hacer una revisión de los temas, ya que la próxima semana tenemos que dar examen. Entonces, recomiendo que me presten atención para que a la primera captemos, pero voy a repetir. ¿Cómo funciona la síntesis de Claisen-Smith? ¿Cómo vamos a obtener la chalcona? Vamos a usar necesariamente un aldehído aromático, que es este de acá. ¿Por qué es un aldehído? Porque está al final de la molécula el grupo carbonilo. Vamos a usar además una acetona, pero como queremos obtener dos anillos aromáticos, este y este, entonces nos conviene utilizar una acetona aromática. Las vamos a juntar, pero como no queremos que la reacción se vaya hasta el infinito y queremos que solamente llegue hasta un paso previo, le vamos a echar un catalizador para que la controle la reacción. ¿Cuál es este catalizador? El dioxano. Entonces, ¿qué va a pasar al juntar este de acá con este de acá? Solamente va a llegar a una primera fase de la reacción. ¿Qué nos va a dar? Una acetona. ¿Por qué es una acetona? Porque el grupo carbonilo lo tiene al medio. Pero no nos va a dar una acetona cualquiera, sino nos va a dar una acetona insaturada. ¿Por qué es insaturada? Porque presenta dobles enlaces. Saturada sería si no tuviese este doble enlace. Pero no presenta el doble enlace en cualquier posición, sino la presenta en posición alfa o en posición beta. Si decimos que el carbono 1, que vendría a ser este de acá, es el carbono alfa, este vendría a ser el carbono beta. Entonces, tenemos la insaturación, es decir, el doble enlace en posición beta. Cuando tenemos ya esta molécula formada, podemos decir que esta molécula es una chalcona comparando con esta estructura que es la chalcona, ¿sí o no? Sí, Miss. Ahora sí, ¿la entendieron la reacción? Sí. ¿Sigo? Sí, Miss. Ya, sigo avanzando. ¿Qué otros grupos tenemos? Tenemos las flavonas y los flavonoles. ¿Cuáles son las flavonas? Las flavonas son derivados de las benzopironas. ¿Qué es una benzopirona? Es una estructura química muy parecida a los flavonoides, que son estos de acá. Esa es la benzopirona. Podemos decir que es una estructura derivada, en vez de decir que son derivados de la benzopirona, podemos decir es un derivado de los flavonoides, pero, acá está la característica principal, pero presentan un hidrógeno en la posición 3. Veamos la posición 3 de los flavonoides. ¿Tenemos el hidrógeno? No. Contemos los bracitos. 1, 2, 3. Entonces, el cuarto bracito va a tener su hidrógeno, necesariamente. Esa es la característica principal de las flavonas, que tienen hidrógeno en la posición 3. Se pueden presentar solos o asociados a glicósidos. ¿Qué dijimos que eran los glicósidos? ¿Se acuerdan? Azúcar. Exacto, Yulber, son azúcares. Se pueden presentar asociados a los azúcares.
¿Cuáles son las características de estas flavonas? Son amarillas, se encuentran en algunas flores y frutos, en especial en las que tienen ese color, por ejemplo, la retama, la manzanilla. Su centro no es lo más grande en la flor de la manzanilla, por eso tiene esas características. Ahora, los flavonoles, ¿cuál es la diferencia que las diferencia contra las flavonas? Que en vez del hidrógeno en posición 3, acá, tiene un grupo hidroxilo. Es de su característica primordial, que tiene un hidroxilo en posición 3. Esto se encuentra en cantidad de plantas y en cantidad de cosas diferentes. Por ejemplo, ¿en qué lo podemos encontrar? En la uva, en el hiperico y en el cardo mariano. ¿Cuáles son sus funciones? Funciones hepáticas. ¿Le suena la silimarina? No. Sí, Miss. ¿Qué es la silimarina? Ya, no le suena. ¿Es para tratar el hígado? Sí. Y Ganaturma Ford, ¿qué contiene? Silimarina y complejo B. ¿Qué hace la silimarina? Regenera las células hepáticas, regenera los hepatocitos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una fiesta el sábado y me voy a tomar todo el alcohol de Camaná? Es un hepatoprotector, Miss. Es un hepatoprotector. Exactamente. Entonces, por eso digo que tiene funciones diversas. Luego, el hiperico es una hierba muy conocida en la Sierra Central. Se utiliza como antidepresivo. Tiene una actividad farmacológica a un nivel de una fluoxetina, de un Prozac, por ejemplo. A ese nivel está. Una planta al nivel de un químico. Esa es la importancia de los flavonoles. Entonces, si yo en el examen les pongo, por ejemplo, los flavonoles, su característica principal es que en posición 3 tienen un hidrógeno, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, porque lo que tienen es un hidroxilo. ¿En qué otras moléculas hemos visto el hidroxilo? En los compuestos fenólicos, Miss. Correcto. Seguimos avanzando. Ahora, ¿cómo sintetizamos estas flavonas o estos flavonoles? Vamos a combinar un cumaronil con 3-malonil coenzima A. ¿De dónde salía el cumaronil? ¿Se acuerdan? No. ¿De la glucólisis? No. El cumaronil venía de la ruta fenilpropanoides cuando estábamos obteniendo compuestos fenólicos. Y la malonil coenzima A viene de la ruta del acetato malonato. Al combinar estos dos, puede seguir dos vías, pero la que nos interesa es la vía de las chalconas. Entonces, vamos a combinar estos dos y le vamos a echar una enzima, bueno, la planta va a usar una enzima, que es la chalcona hidroxilasa. ¿Y qué vamos a obtener? La tetrahidrochalcona. Pero no nos interesa que nuestra chalcona tenga tanto hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer esta? Va a usar una chalcona isomerasa para obtener una flavonona. Esta flavonona, que se estaría acá al medio, es el punto de partida para obtener varias moléculas. Entre ellas, vamos a obtener nuestras flavonas y nuestros flavonoles. ¿Cómo vamos a obtener las flavonas? Que es la que nos interesa. Vamos a usar una enzima
que se llama la flavona sintetasa 1 y 2. ¿Y qué va a hacer esto? Si vemos esta estructura y la comparamos con esta de acá, ¿qué le falta? ¿O qué le sobra? El hidroxilo. Además del hidroxilo. ¿No le falta este doble enlace de acá? No No. se le ve. Sí, Miss. ¿Lo ven o no lo ven? Sí se ve. Ya, ¿no le falta ese doble enlace? Sí. Sí, Entonces tenemos que meter este doble enlace de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos a meter? Lo vamos a meter usando que la flavona sintetasa 1 y 2. Al meter esa enzima, vamos a formar el doble enlace acá. Y ya tenemos, con el doble enlace 1, con la flavona sintetasa 1, metemos el doble enlace. Con la flavona sintetasa 2, metemos el hidrógeno. Y como ya hemos metido el hidrógeno, ¿qué se va a formar? Si tenemos acá un hidrógeno, ¿qué formamos? ¿Flavonas o flavonoles? Flavonoles. Flavonoles con un hidrógeno. Flavona. Flavonas. Flavonas. Flavona. Exacto. Ya estamos a esta estructura, a este nivel más o menos. Le meto un hidrógeno acá, se forma una flavona. Ahora, si a este nivel, a esta molécula, le meto la flavona sintetasa 1, con esto ya formamos el doble enlace acá. Y si le meto la flavonona 3-beta hidroxilasa, ¿qué pasa? Le voy a meter el grupo hidroxilo acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué formo? Flavonoles. Flavonoles. Flavonoles, correcto. Entonces, ya hemos entendido cómo se hace la síntesis, ¿correcto? Sí, Miss, algo. ¿La repetimos o avanzo? Uno más. Una más. Vamos a mezclar el cumaronil con 3-malonil coenzima A. Apunten, ¿ah? El cumaronil, ¿de dónde lo vamos a obtener? De la ruta de los fenilpropanoides. El malonil coenzima A, de la ruta acetato malonato. Como nos interesa este lado de la cadena, vamos a usar la chalcona hidroxilasa para obtener la tetrahidrochalcona. Esta tetrahidrochalcona no está terminada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner una chalcona isomerasa para llegar a este punto. Pero entre este punto y esta de acá, se dan cuenta, nos falta este doble enlace de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a usar para poner ese doble enlace? Vamos a utilizar la flavona sintetasa 1. La flavona sintetasa que le he puesto acá, la flavona sintetasa 1, va a formar el doble enlace a este nivel. Y la flavona sintetasa 2, ¿qué va a hacer? Va a meter el hidrógeno a este nivel para obtener, ¿qué? Flavonas. Pero si yo no quiero obtener flavonas y quiero obtener flavonoles, ¿qué voy a hacer? Estoy en este nivel. Le voy a meter la flavona sintetasa 1 para formar el doble enlace. Ya lo formé el doble enlace. Y luego le voy a meter la flavonona 3-beta hidroxilasa. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar en este nivel un grupo OH, un grupo hidroxilo. Y con eso ya tenemos los flavonoles. ¿Correcto? ¿En qué nivel, Miss? ¿En qué nivel qué? Se va a formar el grupo hidroxilo. En posición 3, ¿no dijimos que la diferencia entre las flavononas y los flavonoles es que en posición 3 tienen o un hidrógeno o un hidroxilo? Entonces, en ese nivel tiene que entrar o el hidrógeno o el hidroxilo. Miss, para convertir a flavonoles, ahí ya no
a flavonoides, ¿verdad? Perdón, no te Es escuché decir, bien. se ingresa para ¿Para formar qué? flavonoides. Utilizo flavona sintetasa 1 para formar este doble enlace. Y, Y luego y ahí el otro. claro, y luego la flavona 3 beta hidroxilasa para formar el OH. Oye, ahí ya no interviene la flavona sintetasa 2, ¿verdad? Ya no. La flavona sintetasa lo único que hace es meter el hidrógeno acá. ¿Nos interesa para los flavonoles el hidrógeno? No, lo que queremos es OH. ¿Todos de acuerdo? Avanzo. Sí, me... Ahora. Flavanonas y flavonololes. Es otra diferencia, otro elemento. ¿Y en qué se diferencian estos con respecto a los anteriores? ¿En qué piensan que se diferencia? Tenemos la molécula general de los flavonoides. Con respecto a estas, a ver, ¿qué miran que es diferente? En que el anillo del centro no tiene los enlaces completos. Exacto, en este caso no hay este doble enlace, que en el caso anterior, sí lo teníamos en las flavonas y en los flavonoles, sí estaba ese doble enlace. En este no lo tenemos. Tenemos la misma historia. En posición 3, hidrógeno, y en posición, para las flavononas, en posición 3, hidrógeno, y para los flavonoles, nololes, en 3, hidroxilo. Esa es la característica. No hay el doble enlace, y en posición 3 el grupo funcional. Eso es lo importante. Por eso lo he subrayado, para que lo tengan presente. A partir de esto se pueden obtener otros más complejos. El principal de las flavononas, ¿cuál es? La naringenina. Y los flavonololes, ¿dónde los vamos a encontrar? En los cítricos y en las colas de Bruselas. Las flavanonas en el maíz, en las alberjas, en algunos cítricos, etc. ¿Cómo se van a obtener? Ahí viene la parte complicada del asunto. Vamos a usar el mismo cumaronil que teníamos de hace un rato, que de dónde venía, ¿se acuerdan? El cumaronil coenzima A. Fenilpropanoide. Exacto, Julber, de los fenilpropanoides. Y lo vamos a juntar con trismalonil coenzima A, que venían de... La ruta del Acetato. acetato Del acetato malonato. Exacto, la ruta del acetato malonato. Al juntarlos vamos a obtener una trecitida, que no nos interesa porque es una molécula intermedia. Pero el siguiente paso de esta molécula ya es una chalcona, que se parece un poco estructuralmente a los flavonoides. ¿Se acuerdan de la chalcona, la primera que hemos visto hoy día? Que era el anillo incompleto. Y si a esta chalcona yo utilizo una chalcona isomerasa y oxido esta molécula, ¿qué pasa si yo oxido un grupo hidroxilo? No tenemos ni idea, ¿verdad? Vamos a convertirlo en grupo carbonilo. Entonces, como lo estoy oxidando con una chalcona isomerasa, vamos a obtener una flavanona. Y ya llegamos a lo que queríamos llegar, a las flavanonas. ¿Entendimos? ¿No entendimos? No entendí mismo.
No entendimos, ya, vamos de nuevo. Teníamos el cumaronil coenzima A y el malonil coenzima A. Estos dos los combinamos y sale la tricétida. Esa no nos interesa para nada, así que no nos importa. Pero si a esta tricétida le echamos una enzima, un medio para que acelere la reacción, que en este caso va a ser un álcali, vamos a obtener una chalcona. La chalcona era una de las primeras que hemos utilizado, ¿sí? Y se parecía estructuralmente a los flavonoides. Pero si esta chalcona, porque la podríamos usar como chalcona, pero no queremos llegar a las chalconas, sino a las flavononas. Si a esta chalcona yo le echo una chalcona isomerasa, vamos a completar el anillo, lo vamos a oxidar el anillo, lo completamos y ya obtenemos la flavonona. Y ya llegamos a lo que queremos, que es esta parte de acá, ¿sí? ¿Entendimos? No entendimos. Ahora sí. Eso ahora sí. ¿Todos estamos de acuerdo en que sí? O repito de nuevo. Dicen lo de la chalcona isomerasa y ¿qué más seguía, dijo usted? Que la vamos a oxidar la vamos a oxidar la molécula para obtener que se cierre el círculo, el segundo anillo, el anillo C. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Ya. Ahora, las isoflavonas. Las isoflavonas, la característica se basa en la ubicación del anillo B. A, C, B. El B está acá, pero en las isoflavonas el B está abajo. En vez de estar en posición 4, va a estar en posición 5. ¿Se dan cuenta en esta de acá? Vendría a ser acá, sí. Acá vendría, ay, perdón. En vez de estar en posición 2, estaría en posición 3. Me acabo de enredar. Vendría a estar acá en esta posición el anillo B. Esa es la única diferencia. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Ahorita lo vamos a ver. La más conocida es la genisteína, esta de acá. Su actividad principal es una actividad estrogénica. ¿Le suenan los estrógenos naturales de plantas? La fitosoya, por ejemplo. Sí. Ya no. Cuando las mujeres llegamos a cierta edad, dejamos de producir estrógenos, ¿correcto? ¿Cierto o falso? Verdadero. Cierto. ¿Y en qué Sí, momento mi. llegamos a que nos falte los estrógenos? En la etapa de la menopausia. En la etapa de la menopausia. ¿Y qué los se- 45 años. Sí, 45, 50, hay diferentes edades. ¿Y qué se utiliza para reemplazar eso? ¿O cómo tratamos la menopausia? Porque no vamos a estar las mujeres con bochornos, con sequedad vaginal, con cambios del genio, etcétera. ¿Con qué lo tratamos eso? Estrógenos. ¿Hormonas, mis? Hormonas, estrógenos. ¿Pero qué preferimos usar? ¿Estrógenos o estrógenos de plantas? ¿Cómo Miss puede repetir? ¿Qué preferimos usar? ¿Estrógenos de animales o estrógenos de plantas? ¿De planta? De plantas, porque tienen menos contraindicaciones. Entonces, en ese caso, vamos a usar isoflavonas.
¿De dónde vamos a obtener esas isoflavonas para ese tratamiento estrogénico? De ahí sacamos. Es, por ejemplo, la fitosoya. De ahí se obtiene. Tiene una actividad estrogénica. Como tienen una actividad estrogénica y son de origen natural, te protegen en algunos casos del cáncer. Además, tienen una propiedad antiaterogénica. ¿Qué es una actividad antiaterogénica? ¿Alguna idea? ¿Mutación de algún gen, Miss? No. Y si les digo aterosclerosis, nada. Inhibe la De inflamación la de placas de obstrucción de las venas, Miss. No. ¿No es depósito de lípidos en las arterias? Exactamente, esas son las aterosclerosis. La actividad antiaterogénica evita la formación de adenomas en las arterias. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene esa actividad? Nos conviene, porque todo el mundo, por lo menos una vez al mes, come comida con grasa, con chicharrones. Por favor, cierren los micros, chicos. Usted lo Ya está. Por lo menos todos una vez al mes comemos comida grasosa, que pueden formar ateromas. Entonces nos conviene el uso de estos compuestos ricos en isoflavonas. Ahora, ¿cómo las vamos a obtener estas isoflavonas? Ya habíamos visto las flavonas. ¿Y cómo vamos a llegar a las isoflavonas? Eso es sencillo. Usamos, para llegar de acá a acá, una flavona isomerasa que va a agarrar el anillo B de posición 2 y lo va a poner a posición 3. Una sola enzima, un solo paso. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí estamos todos? no lo entendimos. Ya. Teníamos la flavona, hay dos formas. O bien tenemos una flavona y usamos una flavona isomerasa para agarrar este anillo de aquí, que está en posición 2, y hacerlo saltar acá para que esté en posición 3. Y obtener una isoflavona. ¿Y cómo hacemos esto? Con una flavona isomerasa. O bien utilizamos el mismo circuito de antes, que era la cumaronil más 3-el-malenil coenzima A, y vamos a obtener la tetridioxichalcona, que nos iba a dar una flavonona, y la flavonanona la podríamos convertir a una isoflavona. Pero, como no les quiero complicar la vida, es más fácil con este circuito que les he puesto acá. La flavona isomerasa es la enzima, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Es la enzima que convierte de la flavona a la isoflavona. Ah, ya entendí. ¿Todos de acuerdo? ¿Sigo avanzando? Miss. Perfecto. Ahora, las antocianinas. Las antocianinas son un dolor de cabeza porque tienen un montón de sustituyentes, pero ahora los vamos a ver. ¿Qué tienen de particular? Pueden tener unas gliconas unidas, pero ¿qué son las gliconas? Son azúcares. Si tienen esos azúcares unidos, se vuelven antocianidinas o antocianidoles, dependiendo del grupo funcional que tengan los glicones que se van a unir. Pero como no nos interesa eso, porque no les voy a poner eso en el examen, no les quiero complicar más la vida, las antocianidinas clásicas que vienen sin ningún radical de azúcar unido, ¿qué tienen? La estructura básica del ion flavonoide, pero
¿Qué más tienen? No tienen el grupo carbonilo en la posición 4. Este grupo de acá, que nos decía que era una acetona, no lo tienen. ¿Se dan cuenta aquí? No está el doble enlace con el O unido a un carbono. Esa es la característica principal de las antocianinas. Pero a cambio de que solamente tenga eso, nos complica la vida que tienen radicales. No se pone guapo. ¿Qué? Tiene radicales unidos en posición 3 y en posición 5' en el anillo beta. En esta parte y en esta parte siempre se va a unir algo. Pueden ser hidrógenos, pueden ser hidroxilos, pueden ser grupos metilos, pueden ser infinidad de cosas. No les voy a poner que me pongan qué se puede unir, jamás. Es demasiado complicado. Lo que sí puedo poner es qué los diferencia o qué los caracteriza. Los caracteriza que en posición 4 no tienen el grupo carbonilo. Esa es una característica de las antocianinas, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Seguimos. ¿Cuál es la importancia? Le da la coloración roja, azul, violeta a flores, frutos y semillas. Además se encuentra en la malva, o los arándanos, en la zarzamora, los berries. ¿Qué son los berries? Las fresas, las frambuesas, las cerezas y las hojas de la uva. Ahora, ¿cómo la vamos a obtener? Y ahí el dolor de cabeza. La misma historia. Partimos del cumaronil y la malonil coenzima y con la chalcona sintetasa y la chalcona isomerasa vamos a obtener la naringenina, que es esta de aquí. Luego, le vamos a echar la flavonona 3-hidroxilasa para obtener el dihidrocaenferol, que a su vez le vamos a echar la dihidroflavonol reductasa y la antocianidasa sintetasa para obtener la pergolidina, que ya es una antocianina. ¿Me entendieron o los dejé en la luna? Muy rápido, Miss. ¿En qué idioma lo dijo, Miss? En chino, realmente. Repita, Miss. Ya, de nuevo. Vamos a Los nombres son complicados, Miss. No les voy a poner hormonas en el examen, así que no se lo perdón, no les voy a poner enzimas en el examen, así que no se compliquen la vida. Gracias, Miss. Vamos a mezclar, los he puesto para cultura general, pero no lo voy a poner en el examen. Vamos a mezclar cumaronil con malonil coenzima A, y con las enzimas vamos a obtener naringenina. Y luego vamos a obtener dihidrocanferol. Y luego, desde dihidrocanferol, vamos a obtener la pelargonidina, ya me hice bolas, pelargonidina, que ya es una antocianidina, una antocianina. Ahora sí. Sí. ¿Todos de acuerdo? Una última, Miss. Ya, a ver. Vamos a mezclar el cumaronil con la malonil coenzima A y vamos a obtener la naringenina, que es esta de acá. Ahora, la naringenina aún tiene el grupo carbonilo acá. Lo que nos interesa a nosotros es perder este grupo carbonilo. Y además, prepararnos para formar radicales acá y acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a meter la naringenina
otra enzima y vamos a obtener la dihidrocanferol. A este dihidrocanferol aún no está listo, pero ya está casi, porque ya hemos metido un grupo hidroxilo acá, ya lo tenemos preparado estos dos espacios para que entre alguien más. Ahora, ¿qué hacemos? A este dihidrocanferol le vamos a quitar el grupo hidroxilo con enzimas. Lo quitamos este grupo carbonilo, perdón, y nos termina como la pelargonidina, ya sin el grupo carbonilo en la parte final, que es lo que nos interesaba. ¿Ahora sí? Sí, Miss. Sí. Ya, entonces seguimos. Ahora, estos compuestos con flavonoides, todos en general, las chalconas, las antocianinas, los flavonoles, las isoflavonas, etcétera, tienen una actividad biológica. ¿Y cuáles son esas actividades biológicas que tienen? Primero, no tienen toxicidad. Su toxicidad es muy, muy baja. Luego tienen una actividad a nivel cardiovascular. ¿Y cuál es esta actividad a nivel cardiovascular? Van a proteger la pared vascular de las venas y las arterias. ¿Y qué van a hacer? Van a impedir que la placa de ateroma se pegue. Además, tiene un efecto antioxidante y tiene efectos antimutagénicos para evitar que la placa de ateroma cambie. ¿Qué otra actividad tiene? Tiene una actividad antioxidante. ¿Nos conviene esa actividad antioxidante? No nos conviene. ¿Qué piensan ustedes? Nos conviene, ¿Por qué? porque inhibe o elimina los radicales libres. Ya, ¿y qué hacen los radicales libres? Crean células malignas Los radicales en el libres, organismo. ¿Y no tiene que ver con el cáncer? También, Evita el cáncer, Miss. Evita el cáncer. sí. La actividad antioxidante en este caso se debe a la mayor cantidad de grupos hidroxilo que puede haber como radicales en el anillo B, esto es especialmente en el caso de las antocianinas. Daniela Charac, dime. Daniela. No, Miss, quería responder lo que estaba preguntando. Ah, muy tarde. Además, tienen una actividad antiinflamatoria. ¿Por qué? ¿Conocemos la cascada del ácido araquidónico o no la conocemos? Dime, Daniela. No, Miss, lo que pasa es que tengo problemas un poquito con el internet y me quiero bajar Ya, va, ya no te hago caso la entonces. mano, como Ya. que no me permite. Ya, regresamos. A nivel antiinflamatorio, inhiben las enzimas implicadas en el metabolismo del ácido araquidónico. ¿Alguien conoce la cascada del ácido araquidónico o no la conoce? Esa no está en la inhibición de las prostaglandinas, Miss. Sí, algo por ahí está. Entonces, si yo les pongo algo de eso en el examen, ¿ustedes sabrían contestármelo o lo explico? No, hay que lo mejor. Explícanos. ¿Ay, qué? A ver, repitan porque como hablo dos. No sabemos, Miss. Ya, entonces ahí voy. Explíquelo. Ahí voy. ¿En qué consiste la cascada del ácido araquidónico? Los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Qué contiene la membrana celular? De todas nuestras células, de todo nuestro cuerpo. Gracias. Grasas. ¿Qué más tiene? Proteínas. Ujú. Lípidos. ¿Qué más? Lípidos.
tiene fosfolípidos. La membrana celular no es una capa que tiene una característica anfipática que por un lado repele lo que es líquidos y por otro lado lo absorbe. ¿Sí? ¿O ya los perdí? Sí, Miss. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos fosfolípidos de la membrana celular, ¿otra vez? Ya, otra vez. La membrana celular en su estructura tiene fosfolípidos. Estos fosfolípidos le dan a esta membrana una característica anfipática, que quiere decir que tiene, por un lado, es liposoluble, que quiere decir que rechaza el agua, pero por el otro lado, la acepta. Por el lado azul de la membrana la rechaza, pero por el lado amarillito claro lo acepta. Por eso es anfipática. ¿Ya? Estos fosfolípidos que tienen esta característica se transforman en algunas situaciones. ¿En qué tipo de situaciones? Por ejemplo, yo voy y le meto un golpe a Julber. Entonces, los fosfolípidos de la membrana, de donde yo le metí el golpe a Julber, se van a transformar en ácido araquidónico, porque le están haciendo señales de dolor. Ese ácido araquidónico, a su vez, se va a transformar. ¿Pero en qué se va a transformar? En prostaglandinas. Estas prostaglandinas, ¿qué generan? Generan dolor, fiebre e inflamación. Si nosotros queremos trabajar con el dolor e inhibir esta cascada del dolor, tenemos varios tipos de analgésicos antiinflamatorios. Tenemos los AINES, por ejemplo. A ver, ¿quién me dice un AINE? Diclofenaco. El ibuprofeno, Miss. Exacto, los dos. Estos AINES, el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol, etcétera, actúan a un nivel específico. Y ese nivel específico es cuando el ácido araquidónico se va a convertir en las prostaglandinas. Este ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas, ¿por qué? Por las ciclooxigenasas. Entonces, si los AINES impiden las ciclooxigenasas, rompen la cadena y no se va a formar prostaglandinas, por lo tanto no va a haber dolor. Pero no solamente actúan ahí, hay otro tipo de analgésicos. También tenemos los analgésicos antiinflamatorios esteroideos. ¿Alguien sabe alguno de ellos? Corticoides. Los corticoides, exacto, Julber. Esos van a actuar a nivel de la fosfolipasa. ¿La fosfolipasa qué hace? Actúa al momento que los fosfolípidos se van a volver ácido araquidónico. Entonces, estos sí impiden totalmente la cascada. Pero como no nos interesa, no estamos haciendo farmacología ni bases terapéuticas. Sería bueno, Miss. Felizmente, porque imagínense conmigo hacer eso. Como no estamos haciendo eso, nos interesa ver a qué nivel van a trabajar estos flavonoides. Los flavonoides van a trabajar al mismo nivel que la fosfolipasa, es decir, van a impedir toda esta parte de la cascada del dolor. Si yo impido que los fosfolípidos se transformen en ácido araquidónico, ¿habrá dolor? ¿No habrá dolor? No habrá nada, Miss. No habrá nada, exacto. A ese nivel van a actuar los flavonoides. Ahora, también hacen otra cosa estos flavonoides. Inhiben la histamina. ¿Qué es la histamina? ¿O cómo funciona la histamina? Alergia. Alergia. Si inhiben la histamina, ¿habrá alergia o no habrá alergia? No. No habrá. No habrá alergia. No, Miss. Exacto. Inhiben también la migración celular de los leucocitos a la zona inflamada. Esto quiere decir que no va a haber leucocitos. O sea, nuestro hemograma no se va a desviar, va a permanecer normal, porque no va a haber inflamación. ¿Correcto?
¿Todos de acuerdo? ¿O repito de nuevo? Y Sí, de acuerdo. Sí, Miss. Ya, entonces seguimos avanzando. Otra actividad que tienen estos flavonoides es una actividad antiulcerosa. ¿Y en qué consiste esta actividad antiulcerosa? Evitan las ulceraciones, la úlcera péptica, el daño de la mucosa, pero por varios mecanismos. Actúan como gastroprotector. ¿Y esto cómo lo logran? Incrementando la cantidad y calidad del mucus gástrico. Además, bajan la cantidad de secreción en volumen y acidez del jugo gástrico. Y disminuyen la pepsina. ¿Qué es la pepsina? Una enzima. ¿Y qué hace esa enzima? Segrega glándulas en el estómago. Ya, pero ¿qué hace? ¿Qué hace la pepsina? No de dónde viene, sino qué hace. Interviene en la digestión de los alimentos. Interviene en la digestión. Entonces, si yo disminuyo la secreción de la pepsina, voy a enlentecer un poco la digestión. ¿Nos conviene o no nos conviene? No, No nos conviene por ese lado. Pero si yo tengo una gastritis de los 1000 demonios, que mi estómago está sangrando, ¿nos conviene o no nos conviene? Sí nos conviene. Nos Sí, conviene. Miss. Sí, Miss. Nos conviene. Definitivamente nos conviene. ¿Qué más hacen los flavonoides? Tienen una actividad antitumoral. ¿Qué quiere decir? Impiden el cáncer, pero especialmente en las células hepáticas. ¿Por qué en las células hepáticas? ¿Alguna idea? Miss, ¿podría repetir, por favor? No la escuché bien. Que tienen una actividad antitumoral, pero en general, pero especialmente a nivel de las células hepáticas. ¿Por qué en las células hepáticas? ¿Alguna idea? porque tienen moléculas que trabajan a ese nivel, Miss. Porque tienen moléculas, por ejemplo, la silimarina que hemos estado viendo. Además tienen una actividad antitrombótica. Impiden la formación de trombos, o sea, actúan como la aspirina de 100 miligramos. Una actividad antimicrobiana, que quiere decir que son antibacterianos, antifúngicos y antivirales. Propiedades estrogénicas, que ya les dije la fitosoya, por ejemplo, en algunos casos para el dolor de estómago, y es diurética. También se utiliza en fragilidad capilar como venotónicas. Ahora vamos a ir a ejemplos prácticos. Plantas ricas en flavonoides. Por ejemplo, el ginkgo biloba. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Sí, Miss. En pastillas es donde lo he escuchado. En ¿Para cápsulas. qué se utiliza? ¿Quién me contestó? Daniela, Miss. ¿Para qué se utilizan, Daniela? En pastillas, en cápsulas. Este ginkgo se utiliza cuando hay varices, cuando hay debilidad capilar. La varices se demuestra porque son como arañitas rojas en las piernas, generalmente. Es debilidad venosa. Entonces, ¿qué hace? Mejora, fortalece las venas. Evita que se hagan pequeños coágulos que hagan que las venitas revienten. Además, tiene propiedades en la circulación cerebral.
¿Nos conviene que nuestro cerebro esté bien irrigado, con muy buena circulación o no? Sí, Miss, ¿Por qué? porque así para que las células del cerebro, o sea, las neuronas, se puedan oxigenar también. ¿Y a quién me dijo eso? Daniela Chara, Miss. Daniela. ¿Qué otra función? ¿Por qué nos conviene que esté el cerebro bien oxigenado? Para que nuestro cerebro, para que pueda mandar la señal a las diferentes partes de nuestro cuerpo y puedan actuar. Y también nos ayudaría para estudiar mejor, si tenemos el cerebro bien nutrido, no entenderíamos más fácil. Sí, Todo Sí, que nos Miss. está explicando la misma también. Sí, para eso nos ayuda también. Ahora, ¿cuándo no debemos usar el Jingo? Si yo tengo la presión alta, ¿debo usarlo o no debo usarlo? ¿Qué piensa? No. No, ¿por qué? ¿Quién me dijo no? Yo, ¿Quién es yo? Pongo yo y pongo un punto. Nilda, Miss. ¿Qué? Nilda. Nilda. ¿Por qué Nilda? Es que como el Gingo ayuda a que haya más circulación en el cerebro y, y si una persona está con sufre una hipertensión, digamos, arterial, va a complejar, creo, ¿no? Todo. Ya, no va por ahí. El Jingo fortalece las venas. Nos conviene en un caso de hipertensión que las venas estén fuertes, que no se dilaten. sí, Miss. Así. No, Miss, no nos Podría conviene. haber un No nos paro, Miss. conviene, porque nos conviene que las venas se dilaten para que la presión baje. Ah, ya, sí, Miss. Ahora, ¿qué parte vamos a emplear del Jingo? Solamente las hojas. Este arbolito que ven acá, ese es el Jingo. El Jingo. Las hojitas es lo que vamos a utilizar. ¿Qué otra planta tenemos? El regalis. Es este de aquí. Pero no vamos a utilizar sus flores, sino su raíz. ¿Qué propiedades tiene? Antiespasmódica para el dolor de estómago, antiulcerosa, protege de la gastritis, de las úlceras. Tiene propiedades antiagregantes plaquetarias para evitar que se formen trombos, antiinflamatoria, pero como más se utiliza es en las vías respiratorias, como un expectorante, como un antitusígeno. ¿Qué otra planta tenemos el día de hoy para jugar? El cardo mariano es este de aquí. ¿Cuál es lo que vamos a utilizar? Su fruto es este de aquí. ¿Y qué hace el cardo mariano? También conocido como Silybum marianum. Contiene la silimarina. ¿Qué creen que hace? La silimarina es un hepatoprotector, regenera el hígado. Exacto, va a regenerar el hígado. Va a antagonizar los efectos tóxicos de ciertas sustancias. Por ejemplo, yo tengo un cumpleaños el fin de semana acá en Camaná, y como ya no hay toque de queda, ya no hay cuarentena, nada de eso, me salgo y me tomo todo el alcohol que encuentre. Eso es un tóxico para mi pobre hígado. Entonces empiezo a tomar silimarina desde ya, para que vaya regenerando mi hígado. ¿Correcto o falso? Sí, Miss, porque el alcohol daña el hígado o las grasas, entonces la silimarina ayuda a regenerar y a reparar el daño que te puede causar esas otras sustancias. Exacto. ¿Qué otra planta tenemos? El mirtilo, también conocido como arándanos. Las mamás o las personas que van al mercado deben haber visto unas cajitas en las fruterías que venden los arándanos.
que son unas bolitas azules, medias moraditas. ¿Cada cuánto se debe tomar la silimarina? Dependiendo de para qué lo tomes, si lo tomas como prevención o si lo tomas porque te metiste una bomba maldita y quieren reponerte. Como prevención se puede tomar uno al día, pero si es porque te vas a meter una bomba, por lo menos unas 2 antes, 2 después, por unos 4 días por lo menos. 2, 3 veces al día. Seguimos con los arándanos. Los arándanos son esas frutitas que son como unas bolitas que venden en el mercado, unas cajitas de plástico. ¿Qué se utiliza en este caso? Las frutas y las hojas. ¿Qué propiedades tienen? Protegen las venas y las arterias, tienen acción contra la fragilidad capilar. Además, ¿qué hacen? Mejoran la visión, aumentan la agudeza visual, tienen un factor antiagregante plaquetario, van a evitar que se formen trombos, y un factor antioxidante. Y ojo, este es muy importante. ¿Quién me está hablando? Antes y después del alcohol se debe tomar la silimarina, Yulber. Por lo menos 1 hora antes y el día siguiente, porque tómatelo después, no creo que lo puedas aguantar. Es fuerte la silimarina. Y tiene un sabor bien característico, por decirlo de alguna manera, es un sabor bastante desagradable. Los arándanos. Tiene una característica especial que se utiliza para las infecciones urinarias, sobre todo en las mujeres. ¿Qué pasa si tienen relaciones sexuales frecuentemente y muy bruscas? ¿Qué puede pasar? ¿Alguna idea? Inflamación, puede haber inflamación en las zonas íntimas de las mujeres. Hemorragia. Inflamación en la pelvis, cistitis. Si tú consumes jugo de arándanos antes de por lo menos un vaso diario, evitas la cistitis, evitas la inflamación. Es una característica bastante importante. Se utiliza mucho en las personas que sufren de infecciones urinarias frecuentes, porque las previene. Con esto hemos terminado lo que vendría a ser compuestos flavonoides. Voy a regresar a la cámara para que nos veamos. ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro. ¿Todo está claro? ¿Nadie opina? Miss, ya una pregunta. A ver, Nilda. Para obtener la chalcona, que se utilizaba un catalizador. ¿Cuál era, Miss? No me acuerdo. La chalcona sintetasa era, me parece, vamos a ver si no me estoy equivocando. Dioxano. Dioxano, Miss. ¿Qué? Para obtener las chalconas. Dioxano mismo. ¿Qué? Dioxano. Dioxano, sí, dioxano, tienen razón, dioxano. Ya, a ver. ¿Quién me está escribiendo? Cuando se habla del malonil, coenzima A siempre es 3-malonil. Generalmente, depende de la síntesis que estés usando. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar o consumir el arándano? Lo puedes usar o consumir todos los días. Pero bueno, depende de cada quien porque el arándano no es barato para nosotros. Usted dijo que la silimarina regenera el hígado. ¿Quiere decir como si fuera una célula madre? No, tampoco es que hace milagros. Si estás con tu hígado hecho puré no te va a hacer milagros.
pero sí ayuda a que no se destruya tanto tu hígado. ¿Alguna otra duda? Sobre el examen. A ver, ¿qué pasa sobre el examen? ¿Qué duda hay del examen? Detalles del examen. ¿Cómo será? ¿Serán solo para marcar? Voy a hacer verdadero, falso, relacionar y marcar. Responder me parece que no va a haber porque me parece que el sistema no permite las preguntas abiertas tipo responder. Entonces, la gran mayoría van a ser marcar, relacionar, verdadero, falso, ese tipo de rellenar, ese tipo de preguntas. No creo que pueda hacer preguntas para completar, para que pongan opinión, porque no me parece que el sistema lo permita. ¿Cuántas preguntas serán? Yo pensaba que 10 serían suficientes, pero si quieren hago 20 para que sea menos puntaje por pregunta y sea más fácil para ustedes. 20 preguntas. Sí, Miss. ¿Qué? ¿Todos de acuerdo con 20 preguntas? No. Sí, Miss. Sí. Sí. Ya, 20 preguntas voy a hacer. Ahora, viendo que el tiempo nos ha ganado, yo quería hacer un repaso, pero no se va a poder. Domingo es Día del Padre. Sábado, ¿tendrían tiempo? Sí, Miss. Eduardo, dime. Eduardo. Domingo, Miss. No, Miss, domingo no. Domingo es Día del Sábado. Padre. El sábado por la tarde, Miss. O lo podríamos... En miércoles, la noche. después de las clases que ustedes tienen. Miss, el sábado no tenemos clases. No. Lo podríamos hacer el sábado o lo podríamos ver el miércoles en la tarde. Sábado, Miss. Escúchenme, no se me aloquen. Quiero que se pongan de acuerdo. 45 minutos, porque no tengo mucho tiempo. Ustedes conversen, pónganse de acuerdo y me informan. Me da igual si es el sábado, si es el miércoles, pero ojo, no puedo en la noche porque yo tengo que ir a mi trabajo. Entonces yo para dictarles las clases me escapo del trabajo. Pónganse de acuerdo y me... Miss, ¿de qué hora tiene tiempo para más o menos quedar un horario? Podría ser de 6 a 7 o de 7 a 8. Más allá de las 8 es imposible para mí porque tengo que estar en la farmacia para cerrar caja, hacer todo lo de la farmacia. Entonces, después de las 8 es imposible. Mi preferencia sería un poco más antes, Miss. Yo también trabajo de noche. Por eso, para mí hasta las 7 no tengo problema. El que sea, no tengo problema. Salvo el domingo. El domingo sí es imposible. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Sería el sábado a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. El sábado. Sí, en el horario escolar. En la tarde. No puedo. Por eso, pónganse de acuerdo. 6 de la tarde, sábado. Pónganse de acuerdo todos. Ojo, no es obligatorio, no voy a tomar asistencia, nada que ver. Lo estoy haciendo por ayudarlos a ustedes porque entiendo que no me están entendiendo, que el tema es un poco complejo, esos son los últimos temas que hemos visto. Entonces, quiero darles una mano para reforzar estos dos últimos temas, lo que es fenoles y lo que es flavonoides. Quiero reforzar eso. Entonces, quiero que se pongan de acuerdo para que hagamos esto
45 minutos, 50 minutos. Me da igual el día menos el domingo. Y no puedo después de las 7 de la tarde. Pero quiero que se pongan de acuerdo todos los que van a asistir, la mayor cantidad, me da igual los que asistan. No voy a tomar asistencia. ¿De acuerdo? Y me informan, por favor. Ya, Miss. ¿Ya? Pues democracia. ¿De qué, Pero, chicos? Miss, yo pienso que Me debería ser avisan sábado. para Yo poderme pienso que la preocupar. mayoría dice sábado. ¿Qué? La mayoría veo que en el chat están diciendo sábado en la tarde. Ya, por eso, pónganse de acuerdo ustedes. Pónganse de acuerdo grupo de tercero y grupo de quinto y se ponen de acuerdo todos y me informan, por favor. Porque esto, ojo, esto no va a tener asistencia. Esto no lo estoy haciendo por cuenta de la institución, lo voy a hacer por cuenta mía. Entonces no hay asistencia. Por eso Sí, quiero que la se pongan. mayoría está diciendo ya sábado, ahora hasta netamente ellos están diciendo a las 3 de la tarde, 5 o 6. 6 de la tarde, ¿les parece para el sábado? Para ponernos de acuerdo todos ya. Un poco más Sí, antes. A las 5 de la tarde. Ya, A las Miss, 5 está está bien. bien. A las Ya a las 5 5 estaría está bien, bien. Miss. A las 5 Dice, está bien. va a Para ser nadie. 45 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Va a ser 45 minutos, ¿verdad? Sí, lo más Pues a las, corto. Les repaso. pues a las 4 en punto. No. A A las las 5 5 está está bien, bien, Miss. Miss. ¿Ves? La mayoría gana. Bueno, entonces no estaré en la reunión, Miss. Va a disculpar. No te preocupes. No te Pónganse de preocupes, acuerdo. Julber. Por mí no hay problema. Miss, Julber estudia. Miss, no le haga caso a Julber. Julber ya lo conozco. Saca buenas notas en los exámenes. Él no necesita repaso. Daniela, no es necesario que llegues acá, por favor. 4:30 entonces. Para Ya, para 4:30. Miss. 4:30 ya, está 4:30. bien, Miss. Sábado 4:30. Ya, Ya, Miss. Miss. 4:30. Listo, chicos. Nos vemos entonces el sábado. Ya, Miss, gracias. Bye, bye. Hasta el sábado, Miss. Hasta el sábado, chicos. Soy